La noche había caído sobre París con un manto de estrellas que apenas competían con el brillo lejano de la ciudad. Las luces de París seguían parpadeando suavemente a través de las enormes ventanas del elegante apartamento en la Avenue Montaigne. Sophia Loren se encontraba allí, en el mismo lugar donde había vivido innumerables momentos de felicidad y dolor, mirando la Torre Eiffel que resplandecía en la oscuridad. Su mente era un torbellino de recuerdos y emociones encontradas, y cada destello de luz parecía marcar el compás de un corazón que latía con fuerza, al compás de una historia que aún no había terminado. En el otro extremo del amplio salón, Alexandre Laurent, su esposo de más de 20 años, caminaba lentamente, con una frialdad y determinación que contrastaban con el ambiente íntimo del lugar. Se paseaba como si estuviera cerrando un trato sin importancia. La luz tenue del salón delineaba su rostro afilado y su mirada distante. Finalmente, deteniéndose frente a la ventana, habló con voz inmutable. «Esto ya no funciona, Sofía». Las palabras retumbaron en la habitación como un eco mortal. Sofía, que hasta ese instante había sentido una paz casi ilusoria en la rutina compartida, sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sin embargo, mantuvo una compostura sorprendente. Con voz entrecortada pero firme, replicó: «¿Así de fácil? ¿Vas a renunciar a todo lo que construimos juntos?». Alexandre la miró con una desgana que parecía convertir cada palabra en un golpe frío. «Ya no soy feliz. Necesito algo diferente». El silencio se apoderó del ambiente, mientras Sofía trataba de asimilar la realidad de aquellas palabras que parecían sellar su destino. Fue entonces cuando, con una mezcla de intuición y dolor, preguntó: «¿Cómo se llama?». Alexandre, con una ceja arqueada en señal de sorpresa, respondió sin vacilar: «Caroline». El nombre retumbó en su mente como un trueno inesperado. Caroline, la joven asistente que siempre había saludado con una sonrisa aparentemente inocente en eventos corporativos, se transformó de repente en la prueba tangible de la traición. Cada mirada fugaz, cada gesto aparentemente inocuo, se convertía ahora en parte de un relato oculto, en una verdad que Sofía nunca había querido enfrentar. «¿Valió la pena?», preguntó, desafiando a un destino cruel. Alexandre suspiró, como si la respuesta estuviera ya escrita en el destino de ambos. «No lo compliques más, Sofía. Todo el mundo sigue adelante». Con esa frase final, salió del salón, dejando tras de sí un vacío que parecía absorber cada rincón del apartamento. Esa misma noche, mientras recogía sus pertenencias, Sofía sintió una mezcla de desesperación y determinación. Decidió que, a pesar de la pérdida aparente de un futuro compartido, aquella noche marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida. Las primeras semanas transcurrieron en un torbellino de emociones devastadoras. Sofía, acostumbrada a una existencia marcada por el lujo y la admiración, se vio repentinamente despojada de todo lo que había conocido. Su círculo social, antes vibrante y lleno de elogios, se tornó distante y frío. Los rostros que una vez mostraron admiración ahora se evitaban, como si el simple hecho de estar en su presencia contagiara una desgracia inenarrable. Sin embargo, entre la oscuridad del desamor, Sofía encontró un resquicio de luz en el recuerdo de su pasado. Decidió regresar al pequeño apartamento de su juventud, enclavado en el bohemio barrio de Montmartre, donde las calles empedradas y los cafés con encanto parecían susurrar historias de pasión y libertad. Allí, en ese rincón de París, comenzó a redescubrir quién era realmente, antes de haberse dejado envolver por el torbellino de una vida que ya no le pertenecía.
Una mañana nublada, mientras caminaba por la Place du Tertre, sus pasos la llevaron ante una pequeña galería de arte. Un cartel en la ventana anunciaba la búsqueda de asistentes para colaborar en exposiciones de arte contemporáneo. Sin dudarlo, entró en el lugar. Fue recibida por Madeleine, una mujer de mediana edad, cuyos ojos vivaces parecían conocer los secretos del alma. «No tengo experiencia en galerías», confesó Sofía, con una voz que mezclaba timidez y esperanza. Madeleine sonrió con ternura, como si viera en Sofía el reflejo de sí misma en sus inicios. «La experiencia se gana, querida. Lo que importa es tener pasión». A partir de ese día, la vida de Sofía tomó un giro inesperado. Se entregó por completo al mundo del arte. Trabajó sin descanso, aprendiendo sobre exposiciones, organización y la venta de obras. Con cada pincelada, cada trazo, recuperaba fragmentos de su esencia perdida. La transformación fue gradual pero innegable. La mujer que había sido relegada a un rincón oscuro del pasado se reerguía con fuerza y determinación. Meses se convirtieron en años. Sofía no solo se adaptó a su nueva vida, sino que comenzó a florecer en el mundo artístico. Sus propias pinturas, cargadas de sinceridad y emotividad, empezaron a captar la atención tanto de críticos como de coleccionistas. Pronto, la joven que había conocido el dolor del abandono se transformó en una artista reconocida. Con el tiempo, consiguió abrir su propia galería, ubicada en un elegante espacio cerca del Sena, un lugar donde las luces y las sombras se entrelazaban en perfecta armonía, reflejo de su propia vida. El éxito de Sofía no solo radicaba en la calidad de su arte, sino también en la historia que contaba a través de sus obras. Cada cuadro era un testimonio de su lucha, de la pasión que había encontrado en medio de la adversidad. La galería se convirtió en un santuario para aquellos que buscaban inspiración en el arte, un espacio donde el pasado y el presente se fundían en un vibrante diálogo. Una mañana, en el fragante aire de primavera, Sofía se encontraba preparando la inauguración de su exposición más importante. Mientras ajustaba los últimos detalles en la galería, su mirada se posó en una figura familiar que observaba desde la acera. Era Alexandre, pero ya no era el hombre seguro y arrogante que había conocido. Sus vestimentas, impecables pero apagadas, y su postura encorvada, contaban una historia de arrepentimiento y desgaste. La sorpresa recorrió a Sofía, pero en lugar de dejarse llevar por la melancolía, sintió una profunda serenidad. Caminó hacia él, cada paso firme como una declaración de su nueva identidad. «Sofía», susurró Alexandre con voz temblorosa y casi irreconocible. Ella lo miró con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que una vez sintió. «Alexandre», respondió con la voz suave pero segura. Por un instante, el bullicio de la galería pareció desvanecerse, y en ese cruce de miradas se dibujaron las cicatrices del pasado. Alexandre, con la mirada perdida, confesó: «Cometí un error. Caroline se fue. Todo se fue». La declaración resonó en el ambiente, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Sofía, con la sabiduría adquirida a través del dolor, no mostró rencor, sino una comprensión serena. «Lo siento, Alexandre, pero aquella mujer que dejaste ya no existe», dijo con voz cargada de una dulce ironía, dejando entrever el camino que había recorrido. Alexandre asintió lentamente, saboreando el amargo eco de sus propias decisiones. «Te ves feliz», murmuró, como si esas palabras fueran la única verdad que pudiera redimir sus errores. «Lo soy», respondió Sofía con una sinceridad absoluta y una sonrisa que desmentía el dolor de antaño. «Finalmente soy yo misma». La conversación fue breve.
pero cargada de una profundidad que dejaba ver el contraste entre lo perdido y lo recuperado. Mientras Alexandre se alejaba, con la sombra de su pasado siguiéndolo, Sofía regresó a la galería con la cabeza en alto y el corazón ligero. La exposición estaba a punto de comenzar, y con ella, la afirmación de su renacer. Aquella noche, mientras la ciudad se sumergía en la quietud y el murmullo de las conversaciones, la galería se llenó de visitantes que se maravillaban ante las obras de Sofía. Cada pintura era una ventana a su alma, un testimonio de su transformación y una oda a la resiliencia. La exposición fue un éxito rotundo y el eco de sus pinceladas resonó en cada rincón, recordándole a todos que, a veces, el mayor acto de valentía es reinventarse a uno mismo tras la tormenta. Pero la historia de Sofía no terminaba ahí. A medida que pasaban los días, pequeñas dudas comenzaban a germinar en el interior de Alexandre. La sombra de Caroline, tan efímera como un suspiro, parecía perseguirlo en cada rincón de su existencia. En medio de noches solitarias y cafés sin sabor, se preguntaba si aquella breve infidelidad había sido realmente el camino hacia la felicidad o simplemente el preludio de una vida vacía de significado. Paralelamente, Sofía se encontraba inmersa en nuevos desafíos. La fama y el reconocimiento llegaron, pero con ellos surgieron también las complicaciones propias del éxito. La envidia, las intrigas y los rumores se mezclaban en un ambiente tan artístico como implacable. En una ocasión, durante una reunión con otros artistas, se escucharon comentarios sutiles acerca de la rapidez con la que había alcanzado el éxito, como si algunos quisieran minar la autenticidad de su obra. Sin embargo, cada crítica se transformaba en una lección, y cada obstáculo fortalecía su determinación. En noches de insomnio, Sofía se refugiaba en su estudio, donde las paredes estaban adornadas con obras que contaban la historia de su lucha y su redención. Allí, entre pinceles y lienzos, volvía a encontrar la calma que había perdido en aquel fatídico día. Su arte se volvía un espejo de su alma, y en cada trazo plasmaba la mezcla de nostalgia y esperanza que la impulsaba a seguir adelante. Mientras tanto, Alexandre se debatía en un mar de arrepentimientos. Intentó, en más de una ocasión, restablecer el contacto con Caroline, pero la joven había desaparecido de su vida, llevándose consigo los vestigios de un sueño efímero. Esa ausencia le recordaba constantemente que la felicidad no se compra ni se negocia, y que a veces el precio de la indiferencia es demasiado alto. El reencuentro en la inauguración se convirtió en un punto de inflexión para ambos. Para Sofía, representó la culminación de un viaje interior lleno de dolor, pero también de luz. Para Alexandre, fue el espejo implacable en el que se reflejaban sus errores, un recordatorio de que, en la vida, algunas puertas se cierran para que se abran otras, aunque a veces la clave del nuevo comienzo esté en el reconocimiento del pasado. Con el paso del tiempo, la Galería de Sofía se convirtió en un símbolo de transformación. Cada visitante que cruzaba sus puertas sentía, aunque sea de manera imperceptible, la fuerza de una mujer que había aprendido a bailar en medio de la tormenta. Y aunque el destino de Alexandre parecía haberse sellado en un ciclo de soledad y arrepentimiento, en cada rincón de París se susurraba la lección de que el verdadero triunfo reside en encontrarse a uno mismo, incluso cuando todo parece perdido. La historia de Sofía Loren es, en definitiva, un testimonio del poder del renacer. Una mujer que, tras haber perdido todo lo que creía indispensable, descubrió en sus propias manos la capacidad de reconstruir una vida llena de pasión, arte y, sobre todo, autenticidad. Y en ese proceso,
dejó claro que, en ocasiones, la mayor victoria es saber decir adiós al pasado para abrazar un futuro donde cada pincelada cuenta la historia de una alma indomable.